Hey, muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal de Onyx World. Y antes de pasar al tema principal de este vídeo, que es el mundo del overclocking, el primer paso dentro del overclock, me gustaría comentaros que he creado una cuenta de Instagram solo para el canal, ¿de acuerdo? Porque tengo la idea de empezar a hacer ciertos sorteos y de tener más interacción con vosotros, con los viewers, como quien dice, para poder solucionaros las consultas, las dudas, etcétera. El Instagram es el que ya estáis viendo, Onyx World YT, Onyx World YouTube, ¿de acuerdo? Y lo que digo, esto es exclusivamente para hacer consultas, para que sea más fácil la interlocución entre vosotros y yo, que os pueda resolver las dudas dentro de lo que pueda, y hacer sorteos, que ahora mismo será bastante fácil ganarlos porque, claro, empezaremos a ser muy poquitos. Todo ello porque no es tan fácil controlar los likes ni las condiciones que voy a poner para hacer sorteos, que no van a ser nada complicadas desde YouTube, porque no puedes ver si realmente quién le da like, no puedes tener la presencia, ¿no?, de que se hayan cumplido los requisitos, con lo cual Instagram ya, y vamos con el overclock. Bueno chicos, el overclock. ¿Qué es el overclock? Me gustaría empezar a hablar del overclock para todos aquellos que se estén introduciendo en el mundo y tengan muchísimas preguntas, ¿vale? Vamos a definirlo primero. El overclock es como la repro en los vehículos. No sé si habéis oído hablar de la repro, ¿no? Pero es forzar el motor electrónicamente, ¿vale? Reprogramarlo para que nos dé mayor potencia. Que en el caso de los motores, pues hacen otras cosas, aumentan la inyección, ¿vale? La absorción del aire, etcétera, 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 no vamos a entrar. Y en el caso del hardware, de acuerdo, hacer overclock es simplemente jugar con dos variables, ¿vale? Las dos variables que son el reloj de funcionamiento, ¿vale? Lo que conocemos como megahertz o gigahertz en los procesadores, y el voltaje al que funciona el componente en sí, ¿de acuerdo? El overclock se puede hacer en tres componentes clave del equipo, que son las memorias RAM, las tarjetas gráficas y los procesadores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿de qué trata? Pues simplemente trata de que tú consigas un mayor rendimiento a base de aumentar el reloj, ¿vale? Y a base de aumentar o disminuir el voltaje para conseguir una estabilidad, ¿de acuerdo? Entonces es importante que el overclock sea estable. Si el overclock no es estable, el equipo va a funcionar peor. No solo este es el único peligro de hacer un mal overclock, también tenemos el peligro de directamente estropear el componente o quemarlo, ya que estamos aumentando el voltaje. Ya sabéis que los componentes electrónicos son directamente sensibles a eso. Es decir, si hacemos una inyección mayor de mayor voltaje al que está pensado el componente realmente, que tiene un límite lógico, ¿no?, pues ese componente se puede quemar. Quemar, que no significa que vamos a explotar algo y va a salir ardiendo el PC, simplemente hará y se acabó, ¿vale? Que son elementos que tienen dentro, como los transistores, resistencias, etcétera, que simplemente llegan a su límite y se acaba. Entonces sí es cierto, hay un gran peligro lógico, ¿vale? Se puede controlar de estropear el componente, ¿de acuerdo? Y también lo importante a la hora de hacer el overclock es que tenemos que tener en cuenta que a mayor voltaje, mayores temperaturas. De allí que sale el tema de los disipadores, de que la gente recomienda que para hacer overclock tengas un buen disipador o incluso una refrigeración líquida. Yo soy partidario de que, bueno, he probado tanto hacer overclock en el 7700K con refrigeración líquida, he tenido varias refrigeraciones líquidas, tanto de Corsair, las H110i, he tenido de las NZXT el X72 creo que era, el de 3 radiadores, y sinceramente, bueno, pues sí se nota. Tienes temperaturas algo más bajas, pero con una buena refrigeración por aire también se pueden hacer cosas interesantes. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer overclock, de ganar rendimiento de acuerdo en nuestros componentes, es la variable de la suerte que entra en juego. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, yo tengo un 2700X y tú tienes un 2700X. En mi caso es muy difícil pasar de 3,9 GHz y en tu caso lo tienes a 4,1 y te va todo estupendo y no te quejas de nada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la suerte del silicio, se le llama, la lotería del silicio. El mismo procesador a ti te puede overclockear mejor y llegar a mayores velocidades con mejores temperaturas que a mí. Tú obtienes mejor estabilidad a 4,1 y si yo lo pongo a 4,1 empiezo a tener lagazos, stutterings, threadings, etc. O sea, una locura.
Con lo cual, bueno, tenemos que tener en cuenta esos límites y si vemos que no pasamos de allí, pues no forzar el tema, no seguir intentándolo, simplemente pues conformarse con lo que hay. No pasa nada, no se va a acabar el mundo porque no te haya tocado un buen procesador para hacer overclock, ¿de acuerdo? Y además, en caso de las tarjetas gráficas, aparte de hacer, de ganar reloj, de aumentar el reloj del procesador gráfico, tenemos también la posibilidad de aumentarle la velocidad de la memoria. Que bueno, esto sería como un poco la tarjeta gráfica tiene su procesador y su memoria RAM, por así decirlo, ¿no? Y nosotros tenemos un procesador y una memoria RAM por separado, por eso pues se hace overclock por separado. En el caso de las tarjetas gráficas se puede hacer a ambos componentes a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez dicho esto, la siguiente pregunta, ¿qué componentes se les puede hacer overclock y qué componentes no se les puede hacer overclock? En el caso de los procesadores, ¿vale? En el caso de AMD, que es la gama que me conozco mejor, ¿de acuerdo? Pues casi que cualquier procesador viene desbloqueado, ¿vale? Para ello, bueno, ¿qué significa desbloqueado? Que podamos aumentarle desde la BIOS el multiplicador del reloj, de los megahertz, ¿vale? Así pues entramos y le metemos y pues ya sube, perfecto, genial. Bien, tenemos la serie X en los Ryzen, que son unos procesadores, bueno, que son algo mejores que los que no tienen la X al final, es decir, el 2700X tiene mayores velocidades del reloj, por ejemplo, tiene algo más de memoria caché que el 2700 normal. Y en el caso de Intel, son los que tienen la K al final, ¿vale? Los procesadores que vienen con una K al final, si no me equivoco, son los que tienen el multiplicador del procesador totalmente, el multiplicador del reloj totalmente desbloqueado para que ya podamos jugar con él, etcétera. Entonces, bueno, dicho esto, chicos, ¿qué conclusiones sacamos sobre esta primera clase teórica del overclock? Que tenemos tres variables a las que atender: el voltaje, la frecuencia y las temperaturas, ¿vale? Todo esto tiene que ir en concordancia, no le puedes meter un voltaje ahí, placa, y luego estar jugando o usando el ordenador a 90 grados porque, bueno, tarde o temprano se te va a apagar, te va a dar mucha inestabilidad y el rendimiento va a ser una cagada máxima porque los procesadores entran en modo de protección y empiezan a desactivar núcleos o directamente apagan el ordenador y al final es peor que, que sin el overclock, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos el factor de la lotería del silicio. No nos tenemos que preocupar por ello, es totalmente normal. Además, hay una forma segura de hacer overclock sin ni siquiera tocar voltajes, sin ni siquiera tener que recurrir a esos componentes pensados para el overclock, por ejemplo, como las placas base Z370 o 270Z de Intel. Ahora mismo no estoy muy puesto en los chipsets de Intel, o por ejemplo las X470 de AMD, X570 de AMD, es la gama que está pensada para el overclock porque tienen, bueno, tienen fases del voltaje, ¿vale? Que están, bueno, aguantan mucha carga, por así decirlo, para que me entendáis. Es que no quiero entrar en conceptos tampoco muy concretos, muy técnicos, porque os voy a liar aún más. Pero bueno, hay componentes que están directamente enfocados, ¿no? En el caso de las placas base, pues los chipset X470, X570 de AMD y, si no me equivoco, 270Z o Z270, Z370, 470 de Intel, ¿de acuerdo? Y bueno, esto ha sido todo por la primera clase práctica. Espero que os haya servido. Ya sabéis, suscribiros al canal, suscribiros al Instagram. Y el siguiente vídeo, que lo voy a grabar ya ahora mismo, va a ser ya una clase práctica sobre el overclock. Y vamos a hacerlo flojito, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado y se despide Mr. Onyx HD.